Son las 8 de la mañana con 15 minutos y aquí en el estudio me da mucho gusto saludar a César Chávez, quien es un buen amigo, un viejo conocido, no por viejo, sino porque hace muchos años nos conocemos. Mi querido César, me da mucho gusto saludarte aquí, abrir los micrófonos de W Radio para tu expertise y para tu sabiduría y conocimiento. ¿Cómo estás? Bien, bien, Claudia. Buenos días. Gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir un poco el conocimiento y la Muchísimas experiencia. gracias, César. Gracias. Gracias. César, ahí como lo escucha, fue funcionario durante muchos años de la Semarnat, un funcionario federal que conoce una muy buena parte de la República Mexicana y particularmente algunos lugares en donde desafortunadamente la dinámica del ordenamiento ecológico hoy está cobrando facturas importantísimas y me refiero particularmente a Querétaro. Estos ordenamientos ecológicos que desafortunadamente no han sido escuchados, que no han sido atendidos y ahí tenemos los desastres naturales, que más bien los desastres que se han ocasionado a propósito de fenómenos naturales. ¿Lo dije mejor, César? Sí, efectivamente, porque el ordenamiento ecológico está directamente relacionado con los cambios de uso de suelo. Y los cambios de uso de suelo es el factor, uno de los principales factores que incide en agrandar los fenómenos climáticos y en especial los hidrometeorológicos. Claro, Por claro. eso la importancia de respetar los ordenamientos ecológicos. Oye, pero eso no ha pasado y no ha sucedido en los últimos 20 años, diría yo, en la ciudad de Querétaro, particularmente en la zona metropolitana. Bueno, también hay graves problemas en la zona serrana hoy, después de unos 10 años que las cabeceras municipales han crecido de manera exponencial. Estoy pensando, por ejemplo, en Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, particularmente. Sí, mira, el ordenamiento ecológico es el principal instrumento de política que induce y regula los usos de suelo fuera de los centros de población. El ordenamiento ecológico establece políticas en el territorio. Existe un ordenamiento ecológico nacional, el estatal y se baja al municipal. Los tres deben ser compatibles entre sí. Ujú. El ordenamiento ecológico, en resumen, es hacia dónde va a crecer La la, ciudad. la ciudad. Ok, ¿Sí? ok. Ese regula los usos de suelo fuera de los centros de población, es decir, O sea, lo que ya está construido. hacia Ah, dónde queremos que crezca y bajo ok, qué términos. ok, ok. Todos los ordenamientos tienen políticas, básicamente la de protección, que está destinada, como su nombre lo indica, a proteger básicamente las áreas naturales protegidas, Ok. sean federales, estatales o municipales. La política de restauración, que se enfoca a restaurar los terrenos degradados. La de desarrollo urbano, que es la que permite solamente el uso urbano, donde cabe el uso industrial, habitacional. Y aquí en el municipio de Querétaro hay una política que es muy relevante, que es la de salvaguardia y riesgo. Esta está orientada precisamente a regular los usos de suelo donde existen actividades que ponen en riesgo la salud o daños a la infraestructura. El caso del relleno sanitario tiene una política a su alrededor de salvaguardia y riesgo por los riesgos que implica la salud. Claro. Aquí hay mucha confusión cuando se habla de ordenamiento ecológico. Regularmente se piensa que son los usos de suelo. No. El ordenamiento ecológico te asigna una política a un cierto territorio. Y esa Oh, política es la que te asigna qué usos son compatibles y cuáles no. Por eso la importancia de que se respeten estos instrumentos de ordenamiento ecológico, los municipales. Yo no puedo pedirle un cambio de uso de suelo, por ejemplo, en un territorio que tenga una política de aprovechamiento sustentable, que está básicamente referida a las actividades primarias. ok, ok. Yo puedo pedir un cambio de uso de suelo porque se me ocurre allí y tengo la intención de hacer un desarrollo. Si la política no me lo permite,
el municipio obviamente no me lo va a autorizar. Eso en teoría. Sí, bueno, sí. Eso es lo que indica el reglamento. ¿Por qué es importante? Porque precisamente el ordenamiento ecológico con esa política que ya me asigna pretende precisamente ordenar los usos de suelo con actividades que sean compatibles. Con ese suelo, Sí, digamos, con ese suelo, territorio. sí, con ese Ok. territorio. Y una vez que ya está expedido ese reglamento, autorizado por Cabildo y inscrito en el registro público, viene la segunda etapa, que es donde ahora sí los programas municipales de desarrollo urbano le asignan el uso de suelo, habitacional, industrial, comercial, protección, todos los que se contemplan, pero ese es el mecanismo que establece la ley y su reglamento. Entonces, a ver, si estoy entendiendo, ingeniero. Primero, hay un análisis por parte de una dependencia federal, que sería la Semarnat. En los municipales, debe ser congruente con el ordenamiento estatal que ya también existe. Ah, ok. Sí. Es decir, entonces en el Estado ya tienen identificado todo el territorio, o debieran tener identificado todo el territorio en donde se asienta un municipio para determinar hacia dónde se puede seguir construyendo o hacia dónde se pueden construir a lo mejor espacios de esparcimiento. Estoy pensando en parques, en jardines o en campos, por ejemplo, mantener algunos lugares para pues mantener la actividad agrícola. Sí, es correcto. Tan es así que un municipio, su ordenamiento ecológico debe ser congruente con el que ya existe a nivel estatal. En el 2022, si mal no recuerdo, el Estado, CEDESO, actualizó su programa de ordenamiento ecológico regional o estatal, y ese debe ser congruente con los de los municipios. Inclusive, si hubiera alguna modificación al ordenamiento del Estado, en un municipio, el Estado debe dar su opinión favorable, debe ser congruente. Ah, ok, entonces es la primera puerta que hay que abrir. Es la primera. Ya. Por eso la importancia de que, se respeten a través de los cabildos que son, Claro. que es finalmente quien autoriza o no los cambios de uso de suelo, y en consecuencia el ordenamiento. El primer filtro es el ordenamiento ecológico. De ahí, como te dije, se desprenden todos los usos de suelo. Yo, en una política con desarrollo urbano, obviamente que si yo pido, que ojalá fuera el caso, ¿verdad?, mi terreno quiero incorporarlo como un área protegida, pues no va a ser algo congruente, ¿verdad? Porque si no está dentro de estas áreas que considera el Estado, deben de ser áreas protegidas. Exactamente. Oye, César, pero qué complejo, porque lo que miro ahora en la zona metropolitana es que hay mucha premura por crecer. Hay mucha migración, mucha gente que ha llegado a Querétaro en los últimos, bueno, hay algunos que dicen que la explotación demográfica en Querétaro pues se potenció después del 85 con el terremoto, entonces ya llevamos casi 40 años creciendo de manera exponencial. Querétaro en los 90 todavía iba poquito a poquito, pero hoy lo que yo miro es que hay una necesidad urgente de crecer hacia las periferias. Y ahí, me parece, se han sacrificado muchos espacios que yo no lo sé de cierto, pero pareciera que hay algunos espacios que podían haber sido espacios de reserva. Estoy pensando en el municipio del Marqués o el crecimiento de Querétaro rumbo a la zona de Santa Rosa Jáuregui, algunos rumbo a Huimilpan, en las fronteras con Huimilpan. Pero déjame hacer un corte rápido, un corte comercial. Son las 8:25 y hoy estamos hablando de ordenamiento ecológico y cómo está impactando directamente no solo en la calidad de vida de los habitantes, sino en la seguridad de quienes habitamos una ciudad, porque créame, lo que ha sucedido en el pasado inmediato, estoy hablando de las contingencias generadas por las lluvias tan solo en San Pedrito Peñuelas y en Felipe Carrillo Puerto, no es casualidad.
Y creo que estamos frente a ¿cómo decirlo? Ante una condición de desgracia ya anunciada. Como lo diría Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada o crónica de una inundación anunciada. Pero regresando del corte, vamos desmenuzando esto. Estás escuchando Así las cosas. En un momento regresamos. Bueno, voy entendiendo, mi querido César, que entonces este ordenamiento ecológico le va dando, valga la cacofonía y la redundancia, orden al crecimiento de una ciudad. En teoría, para eso serviría el ordenamiento ecológico. Pero, ¿qué pasa en la zona metropolitana, César? Lo que decíamos antes de salir al aire, salir del aire, salir al corte. El municipio del Marqués ha crecido de manera exponencial en los últimos 10 años. Centros comerciales, fraccionamientos, desarrollos habitacionales en todas las periferias, que si tú vas a la zona del Marqués, pues ya hay pocos espacios naturales en donde pudieras pensar que hay reservas que contengan la llegada de aguas que están llegando de manera cada vez más violenta a propósito del cambio climático, que algunos dicen es un mito, mi amigo Donald, no es cierto, dice que es un mito, pero a ver, lo cierto es que en Querétaro lo estamos viviendo. Y para muestra, Peñuelas y Felipe Carrillo Puerto, que históricamente se ha inundado cada vez más grave. Sí, efectivamente, por eso la importancia, lo acabas de mencionar, de ordenar los usos de suelo a través del programa de ordenamiento ecológico. Como te decía, aquí se asignan políticas, pero no son políticas discrecionales. Estas se asignan con base en los atributos del territorio. Ok. Tipo de suelos, condiciones socioeconómicas, vegetación. Es un abanico de criterios que finalmente llegan a imponer esa política. No es una ocurrencia, está basado en condiciones ambientales y socioeconómicas. La importancia del ordenamiento es que a través de este instrumento, como bien lo dijiste, se ordena el uso de suelo y se evitan estos polos dispersos, ¿sí? Estos polos dispersos que al final de cuentas van a demandar servicios públicos, transporte, residuos, agua, luz, y eso pues trae consigo un incremento precisamente en el costo de los servicios públicos. Por eso la importancia de que se ordenen los usos de suelo, se prevean los del futuro y algo muy importante, se actualicen. Como bien lo dijiste, hay algunas zonas que muestran un rápido crecimiento, es cierto. Entonces allí precisamente el ordenamiento ecológico no es algo estático. Uh-huh. Debe ir evolucionando a través precisamente del desarrollo. No es algo estático que ya se queda fijo. Uh-huh. Por eso se prevé el mecanismo para su actualización. Y en esta actualización interviene Semarnat, interviene CEDESO, el municipio a través de los cabildos. Oye, pero en estos momentos, César, voy a hacer una pregunta muy infantil, muy niña. Pero en estos momentos, ¿qué ordenamos? O sea, es decir, en la zona metropolitana, ¿hacia dónde tendría que estar dirigido este crecimiento de la ciudad? O bien, ¿hacia dónde tendría que estar regulado a través de candados, supongo yo, el tema del ordenamiento ecológico? ¿Cómo para dónde crecemos? Mira, eso es una pregunta. En lo que he visto, que me ha tocado participar, aún existen zonas. No digo... ¿Todavía hay zonas hacia dónde crecer? Sí, dependiendo precisamente de los atributos del territorio. Del terreno, ok, sí. Entiendo. Existen. Lo que se debe hacer es precisamente actualizarlos. Ok, ¿sí? ok. Y en esa parte, insisto, intervienen los cabildos, los regidores. Ellos son los que autorizan o no esas actualizaciones o modificaciones.
tiene que no se entienda que es unilateral, deben contar con la opinión precisamente de Sedeso. Ok. Decíamos hace rato que es la primera puerta que hay que tocar. Sí. Y si ese ordenamiento ecológico incluye dentro del territorio municipal un área natural protegida federal, requiere también la opinión de Semarnat. Ya. En el caso de Querétaro, tenemos el cimatario, Peña Colorada. Sí. Por ese simple y solo hecho, se le debe invitar a Semarnat a que participe en su actualización. Oye, pero Corregidora igual. Corregidora también tiene Sí. varios espacios. Huimilpan sigue teniendo muchos espacios. Bueno, ni más ni menos el cimatario está en la frontera con Huimilpan Sí. y Querétaro, ¿no? Querétaro, el Marqués. El municipio del Sí. Marqués. Oye, César, bueno, pensando un poco en el futuro inmediato, ¿qué sucede con aquellas zonas en donde, como en la zona metropolitana, no hay espacios justo que permitan digamos, el fluir del agua, como lo vimos con Felipe Carrillo Puerto, lo vimos con Peñuelas, en donde lo que sucedió con las lluvias del mes de agosto fue de dimensiones muy similares a lo que sucedió con las inundaciones del 2000-2003, te acordarás. Sí. En aquellos entonces se activó el plan de N3. Este año se activó de nueva cuenta el plan de N3. En aquellos entonces hubo un desbordamiento de un río, lo recuerdo perfecto. En esta ocasión se desbordaron drenes. Bueno, esto es consecuencia de no haber atendido un ordenamiento ecológico o porque, ¿qué pasó? Sí, en estas situaciones intervienen varios factores. Uno de ellos, obviamente, el no respetar las zonas aún dentro de la zona urbana, se permiten ciertos usos, criterios, actividades, estrategias, y una de ellas que se menciona de manera recurrente en los ordenamientos es proteger las zonas de salvaguarda. ¿Sí? ¿Y qué son las zonas de salvaguarda? Salvaguarda y riesgo, aquellas áreas que implican un riesgo para la sociedad, partes altas, donde se originan los escurrimientos, Claro. que son resumideros de agua que ayudan a quitarle la velocidad al agua, ayudan a infiltrar arroyos. Esos, desde el ordenamiento, ya está establecido. Ok, ¿Sí? ok. Sí, se deben hacer varias medidas. Los fenómenos hidrometeorológicos ocurrieron por diversos factores. Indudablemente, el destinar terrenos que amortiguan esos escurrimientos, pues obviamente aumentan el riesgo. Claro. Eso sin incluir infraestructura, los famosos taponamientos de la red de drenaje. Quitando Sí. todo eso que forma parte de la infraestructura Sí. pluvial de la zona. Eso, el factor que interviene, claro que sí. ¿Sí? Las zonas altas de montaña son auténticos resumideros Ya. y te ayudan precisamente a disminuir. Allí la importancia de que en una zona urbana que tiene política urbana, no significa que ya todo se va a urbanizar. Allí caben también parques lineales, Ya. zonas de amortiguamiento del Querétaro 2000, por ejemplo. Claro, claro. Todos esos, pero esos usos te los va a dar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que autorizan los municipios. Por eso insisto, la importancia de los regidores y del cabildo es muy importante para respetar los ordenamientos o bien para actualizarlos. En teoría eso es esa y es su chamba. responder y dar respuesta precisamente a las necesidades de la población. Bueno, César, por último, me queda un minutito, pero quisiera preguntarte, dadas las condiciones de la ciudad y cómo ha crecido, ¿qué pasa ahora? Es decir, este ordenamiento ecológico evidentemente no fue tomado en cuenta, no fue respetado, no lo sé. Lo cierto es que hoy tenemos una ciudad potencialmente inundable y esto seguirá sucediendo. Sí, las características de la zona metropolitana, estar en la parte baja de la cuenca, pues obviamente siempre va a existir el riesgo, siempre, ¿sí? Además de las intensidades de la lluvia, fenómenos,
toda esa parte, pero sí creo que es muy importante que los municipios actualicen, ¿sí? Precisamente para prever, corregir lo que está en este momento, usos de suelo que tal vez no se debieron haber dado, corregirlos y actualizar su programa de ordenamiento. No digo para eliminar el riesgo, como te dije, el estar en la cuenca baja, siempre va a existir ese riesgo, siempre. Ok. Pero sí podemos prevenir y reducirlo. Claro, o sea, porque estamos en una olla, ¿no? Somos Sí. como una especie de ollita, llega agua de zonas de Guanajuato, de zonas altas, incluso de Corregidora, del Marqués, llegan a la zona metropolitana, aquí se atoran y pues eso no lo vamos a poder cambiar, pero podemos mitigar un poco el daño. Exacto, esa es la palabra, mitigar, actualizar y darle una vigilancia estricta que se cumpla. Ay, bueno, mi querido César, hoy es viernes. Viernes de deseos. Ojalá las administraciones municipales escucharan esto, que es urgente y necesario, y habrá que preguntarle a Cedesu si efectivamente los municipios van de la mano con esta actualización del ordenamiento ecológico que hicieron ellos, que me dices fue en el 2022. Las actualizaciones, César, por último, ¿tendrían que hacerse año con año o hay un periodo más o menos en el que tendrían que estarse actualizando? No sé, 5 años, cada 3 años. La normatividad establece que se deben actualizar cuando las condiciones cambien. Ay, bueno, entonces tendremos que estar actualizando por lo menos cada año, cada dos años, cuando ¿no? las condiciones cambien de esa zonificación, se llaman UGAS, Unidad de Gestión Ambiental. Ok. Entonces, dependiendo de su evolución, es cuando se requiere hacer esa actualización. Yo creo que los municipios no fueron a la escuela y no tienen, me parece, idea de esto que me estás diciendo. Además de que, por supuesto, atraviesan los intereses económicos de los desarrolladores inmobiliarios, desarrolladores de algunas plazas comerciales que están, por supuesto, de la mano con los intereses de las administraciones municipales. Pero eso es tema para otra mesa. Mi querido César Chávez, esta es tu casa. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Claudia, y aquí estamos cuando me invites, con todo gusto. Muchísimas gracias, mi querido César. Nosotros nos vamos al corte y regresando